La semana pasada habíamos iniciado con tres roles de la mujer, específicamente la mujer como esposa. El primer rol es amar a sus maridos. Amar a sus maridos, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Cuando Tito, Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 4, él le dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, es importante que entendamos y recordemos eso, ¿no? Que no solamente se le mandó al hombre a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, sino que también la Biblia manda a que las mujeres mayores, las ancianas en la fe, las mujeres espirituales, las que han madurado en la fe, ayuden a las esposas más jóvenes, a las primerizas, a las que recién se casan, y que sepan cómo amar a sus esposos. Y también pues vimos algunas otras cosas que incluía eso. El segundo rol que habíamos visto era ser la ayuda idónea de su esposo. Eso es importante porque habíamos analizado qué significa ser ayuda, y ayuda no significa ser inferior, simplemente significa tener un ministerio o una responsabilidad diferente, lo cual es una bendición a la vez, porque cuando usted ayuda, usted no lleva la responsabilidad del éxito o el fracaso de algo, ¿no? Es el esposo el que da cuentas a Dios principalmente, y la esposa lo respalda, pero el que va a tener que dar cuentas es el esposo. Pero al mismo tiempo, ser ayuda implica que usted ahora tiene un compromiso de amor, ¿no? Porque la ayuda se basa en el amor, porque ¿quién lo obliga a usted a ayudar? Cuando se pide ayuda en la iglesia, ¿no? Cuando se pide, vamos a limpiar la iglesia, vamos a barrer la iglesia, vamos a hacer alguna cosa, vamos a repartir comida, tratados, ¿cuántos vienen? Pues muy pocas personas se prestan para servir, para ayudar. Entonces es un compromiso de amor, y es lo mismo en el matrimonio. Pues a veces es difícil ayudar. ¿Por qué? Porque demanda un compromiso, una entrega, y simplemente sin esperar nada a cambio, porque de eso se trata, ayudar, ¿no? No es un trabajo, es un servicio. Entonces quizás ahí es donde muchas veces, ¿sabes?, nos cuesta, ¿no? Servir, ayudar, porque nos sentimos que no estamos pues liderando, o no somos el protagonista de la acción. Pero no, mis hermanas, cada uno tiene un rol diferente. El rol del esposo es gobernar, dirigir, encabezar la relación, y el rol de la esposa es ayudar a ese hombre a que lo haga correctamente. Y el tercer rol que habíamos visto estaba basado justamente en la necesidad que Dios vio en Adán, y era ser compañía de su esposo. Hacerle compañía, ser su pareja, ser su amiga, su esposa, su compañera, tantas cosas, ¿no? Que la Biblia misma nos enseña lo que significa estar ahí, ser un compañero de por vida, una compañera de por vida. Entonces, esos fueron básicamente los tres roles que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a empezar con un cuarto rol. Este cuarto rol es reproducirse, ¿sí? ¿Y por qué lo pongo en una categoría de rol? Por todas las cosas que abarca la reproducción. La reproducción humana no es algo que se maneja sabiamente a nivel mundial. El Señor dijo en su palabra, en Génesis 1:28, dice así, le dijo a Adán y a Eva: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que dice Génesis 1:28. Y ahí ustedes pueden ver, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, claramente hay tres órdenes o tres palabras que el Señor usa para hacernos entender lo importante que es para Él la reproducción. Él dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra.
Entonces usó tres palabras que son como sinónimos, ¿no? Multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. Entonces el Señor capacitó al hombre y a la mujer, al esposo y a la esposa, con sus órganos sexuales para poder ser fábricas de procreación, ¿no? Ellos ahora podían empezar a producir seres humanos, ¿no? Imagínense qué cantidad de hijos habrá tenido esta mujer, la primera mujer Eva, que justamente su nombre tiene que ver con vida, porque iba a ser la madre de los vivientes. Ella vivió muchos años, así como su esposo Adán, y ¿cuántos hijos habrá tenido? Ellos obedecieron, pero conforme pasaron los años y los siglos, las personas empezaron pues a desobedecer a Dios en ese aspecto. Y lo importante que debemos entender, mis hermanos, es que Dios le dio la misma orden a las plantas y a los animales. Y usted puede ver que en las plantas eso se sigue dando, ¿no? Eso, cuando yo tenía mi casa en Ecuador, tenía bastante terreno. Y como no le había puesto concreto al terreno, tenía que luchar todas las semanas arrancando las malas hierbas de allí. Y era frustrante, porque yo puse una vez a sembrar algo, creo que eran tomates, y no crecieron como yo quería que crezcan, pero las malas hierbas crecían, pero en una maravilla, se multiplicaban increíblemente, ¿no? Y yo arrancaba una mala hierba y estaba interconectada, ¿no? Interconectada con otras, ¿no? Entonces, eso me hacía reflexionar, ¿no? Cómo la tierra, y yo le había echado sal, le había echado un poco de cosas para matar, que no crezca nada allí, pero la tierra se rehúsa a obedecerme a mí, porque lo está obedeciendo ¿a quién? A Dios. Porque eso es una orden que la tierra tiene que obedecer, porque tiene un creador, tiene un Señor que le ordenó. A los mares se le ordenó producir peces, y los peces se siguen reproduciendo. Los animales se siguen reproduciendo. Toda la creación está obedeciendo a Dios. ¿Sabe quién no obedece a Dios? El único que no obedece a Dios, el único que es capaz de enfrentarse a Dios y decirle no, somos nosotros, los pecadores, los seres humanos. Somos los que creemos que tenemos la facultad de poder decirle no a Dios. Entonces, ahí es donde empieza este problema, porque tenemos esta capacidad que Dios mismo nos dio de tomar decisiones. Entonces nosotros, a veces en el tema de la reproducción, entonces tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Una de esas decisiones, ¿cuál es? No tener hijos, ¿no? Conozco jóvenes que ya simplemente no están pensando en reproducirse. Quieren casarse, quieren disfrutar sus relaciones sexuales, quieren tener un anillo en sus manos, ¿sí? Quieren tener boda, quieren tener matrimonio, pero no hijos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué está pasando por sus cabezas con esta nueva generación? ¿Por qué esa apatía a la reproducción? Y es justamente por todo lo que estamos viviendo, ¿no? La falta de entender que esa capacidad que Dios puso allí es justamente para reproducirnos. Y el hombre y la mujer son imagen de Dios, son imagen y semejanza de Dios, y Dios está complacido en esa situación. Porque la Biblia detalla y relata a Dios como aquel que está tejiendo en el vientre de la madre a ese nuevo ser que va a salir a luz después de 9 meses. Entonces Dios está involucrado en todo eso, porque si no fuera por Dios, no hubiese reproducción. Si Dios no pusiera vida en ese vientre, no habría vida, ¿no? Entonces Dios está presente en todo ese proceso, mis hermanos. Él sigue trayendo, sigue enviando y sigue estando presente. Cada vez que nace un ser humano, nace otro ser que ha sido creado a imagen y semejanza de Él. Por eso cada vida es valiosa, mis hermanos, porque representamos a Dios en esta tierra. Ahora, mis hermanos, los jóvenes de hoy se niegan a tener hijos por economía o por comodidad. Pero ese no es el único de los males. El ser humano
no solamente que no quiere reproducirse, sino que está matando a través del aborto a sus hijos, ¿no? Quieren relaciones sexuales, pero no quieren hijos. Los gobiernos, en vez de estar promoviendo una vida moral sana y de abstinencia entre los jóvenes, lo único que hacen es regalarles condones, apoyarlos para que las chicas aborten de manera gratuita. Entonces, se dan cuenta, no estamos yendo en la dirección correcta. Entonces, este tema del aborto ha hecho tanto daño a la humanidad, mis hermanos. Y miren lo que estaba analizando un poquito este tema del aborto el día de hoy. Y hay un libro escrito por Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, que se llama Ética Cristiana, que fue escrito en el 2020. Y él dice así, se estima que en el mundo se practican de 40 a 50 millones de abortos por año. Eso implica 125,000 abortos por día. Eso es lo que Miguel Núñez escribió en el 2020. Pero yo le hice la consulta a la inteligencia artificial ChatGPT. ¿Hay más abortos que asesinatos al día en el mundo? Le hice esa pregunta. Y miren lo que me responde esta inteligencia artificial. Sí, a nivel mundial se realizan más abortos que asesinatos cada día. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se llevan a cabo aproximadamente 73 millones de abortos inducidos al año, lo que equivale a alrededor de 200,000 abortos diarios. Imagínense eso, mis hermanos. La estadística que el pastor Miguel Núñez dio en el 2020 ya quedó atrás. Él hablaba de 40 a 50 millones. Hoy, después de 5 años, son 73 millones de abortos inducidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son abortos espontáneos o legrados, son abortos asistidos, inducidos, donde un doctor participó. Entonces, mis hermanos, es triste porque él nos indica que hay muchas más muertes de seres humanos por el aborto que por la misma maldad, la guerra, el robo, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sigue la respuesta de la inteligencia artificial. Dice, en comparación, las estadísticas sobre asesinatos varían según la fuente y el año, pero se estima que ocurren alrededor de 400,000 homicidios al año en todo el mundo, lo que representa aproximadamente 1,100 muertes diarias. Por lo tanto, los abortos inducidos superan en número a los homicidios diarios a nivel global. Es importante tener en cuenta que estas cifras se basan en estimaciones y pueden variar según las fuentes y los métodos de recopilación de datos. Entonces, imagínense la diferencia, ¿no? 200,000 abortos diarios versus 1,100 asesinatos diarios. Y el ser humano, de esa manera, diciéndole no a Dios en cuanto al tema de la reproducción, mis hermanos. Mis hermanos, dentro del matrimonio, tener hijos es una experiencia maravillosa. Claro, usted me dice, dejando a un lado las malas noches, dejando a un lado los pañales, que la cuna, que el biberón, que el corral, que el médico, las vacunas. Sí, dejando todo eso a un lado, tener hijos es maravilloso, es una experiencia hermosa, que de alguna manera nos llena, nos lleva a otro nivel como esposos. Uno se casa con la ilusión de por lo menos tener un hijo, ¿no? Por lo menos tener un hijo. Pero fuera del matrimonio es donde empiezan esos problemas. Porque la gente quiere el sexo que se disfruta dentro del matrimonio, pero no quiere las responsabilidades que tienen que ver con esa relación sexual. Quieren el placer, pero no las responsabilidades. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y como ya mencionamos, el mayor problema de esto es el aborto. Porque quieren el placer, pero no quieren la responsabilidad. Mis hermanos, la reproducción es una bendición. La esterilidad es una gran pena, tanto hoy como lo fue en el pasado. Lo opuesto a la reproducción es la esterilidad. ¿Cuántas mujeres estériles sueñan y lloran por no poder
tener hijos, ¿no? Algunas Dios les ha concedido de alguna manera milagrosa que tengan hijos, pero otras simplemente no. Y lo bueno es que han podido canalizar ese deseo de ser mamá y de ser papás, lo han canalizado a través del sistema de adopción, donde en mucho y la mayoría de los casos, esos niños adoptados llegan a disfrutar de un buen futuro, ¿no? De algo muy distinto a lo que estaban condenados a vivir por ser huérfanos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la reproducción es una bendición del Señor, y así es como debemos verlo, no solamente como un rol, sino también como una bendición. Si usted ha sido capaz de tener hijos, gracias a Dios por eso, porque ha sido bendecido con ese privilegio. ¿Y qué del tema de la planificación familiar? Porque es importante hablar aquí, ¿no? Aunque ya lo hemos topado anteriormente, pero la planificación familiar también es importante. Mis hermanos, Dios está a favor de la reproducción, pero también Dios nos enseña a ser sabios con respecto a nuestra forma de proceder. Habla conmigo Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30. Y mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, el Señor está diciendo, ¿no? Si vas a edificar una torre, ¿no? Más vale que te sientes y te pongas a calcular y hacer tu presupuesto, si vas a ser capaz de terminar la obra. Nosotros sabemos que cuando estamos construyendo un hogar, estamos construyendo una familia, estamos levantando una institución dada por Dios. Entonces, ahí tenemos que también saber calcular los costos, mis hermanos. No podemos aventurarnos a tener demasiados hijos en una situación como se está viviendo hoy por hoy en el mundo, específicamente en ciudades como estas, donde es tan cara la vida, la renta, la comida y todo. Entonces, es bueno poder planificar como esposos y saber cuántos hijos vamos a tener, qué capacidad económica tenemos para mantener a esa cantidad de hijos que decidamos tener. Ahora, en el tema de la planificación familiar, mis hermanos, nunca olvidemos que podemos usar métodos anticonceptivos, pero no métodos abortivos, porque hay métodos que abortan y métodos que previenen el embarazo. Entonces tengamos mucho cuidado en entender claramente la diferencia entre esos dos tipos de métodos. Los anticonceptivos está bien, los abortivos no, porque están matando al embrión y están matando a un ser humano. Mis hermanos, la cantidad de hijos que tenemos afectará muchas veces a la economía y al estilo de vida que vamos a tener en el hogar. Proverbios 24, 3 y 4 dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La Biblia nos manda a ser sabios con nuestros recursos, ¿no? Entonces, tener hijos va a afectar cómo podemos desenvolvernos con los recursos. Y recuerde, cuando vienen los hijos al hogar, no vienen de visita. Ellos vienen a ser parte de nuestras vidas. Y nosotros como padres tenemos que dejar a un lado nuestros planes y nuestros proyectos y nuestros anhelos, todo ese tiempo que Dios nos presta a esos muchachos, que puede ser que sean 20 años, 25 años, pero ese tiempo, nuestros recursos estarán destinados a ellos, ¿no? Usted sabe que necesita un par de zapatos, pero si su hijo lo necesita, ¿a quién se lo va a comprar? ¿A usted o a su hijo? Al hijo, ¿no? Uno siempre le va a dar prioridad al hijo, ¿no? Porque el corazón del padre nos dice que esa es la prioridad.
El Señor Jesucristo también dijo, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿No? Hablando del corazón que uno como padre tiene con respecto a sus hijos. Mis hermanos, hay una cita de San Juan Crisóstomo que dice así: los hijos no hacen pobre al hombre rico, sino rico al hombre pobre. La parte económica, aunque es importante, no debe ser una excusa para no tener hijos, porque la gente piensa, no, yo me voy a hacer pobre si tengo hijos. No, es lo contrario, ¿no? Los hijos enriquecen al hombre pobre, ¿no? En su vida, en las experiencias, las alegrías y todo. Bien, mis hermanos, eso es lo que vamos a ver con respecto a ese don. Ahora con respecto a ese rol. Ahora vamos a ver otro rol importante que está ligado al tema de la reproducción, y es cumplir el deber conyugal. ¿Sí? Ya tratamos ese tema con el tema de los varones, pero ahora lo vamos a tocar con respecto a las mujeres. ¿Por qué? Porque ese rol está ligado a ambos, al esposo y a la esposa. Vamos a abrir 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 5. Cuando tratamos el tema del deber conyugal con los esposos, ya vimos este pasaje, pero ahora lo vamos a enfocar con el tema ya, pero desde la perspectiva para la mujer. 1 Corintios 7 dice así, del 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, mis hermanos, este pasaje es quizás uno de los más importantes para hablar sobre el tema del deber conyugal de ambos, ¿no? Dice el apóstol que bueno sería al hombre no tocar mujer. Eso quiere decir no conocer este tema de la sexualidad para poder estar tranquilo en su mente, en su cuerpo. Pero a causa de la fornicación, es decir, de la inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, eso es lo que se debería fomentar en la sociedad. No abortos gratis, no la pastilla de la píldora del día después. Esto es lo que se debería fomentar, la moralidad, la abstinencia entre la juventud, para que no caigan en los pecados terribles que caen, incluido el aborto. Luego dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y ya habíamos visto que esto se trata de una deuda, ¿no? de algo que nosotros le debemos a nuestro cónyuge. Así que las hermanas, las esposas, están también en esa obligación de cumplir en el área de la relación sexual con sus maridos. Porque dice el versículo, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no queda aislada de esa obligación. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y ya habíamos visto que esta palabra potestad significa un poder autorizado. Usted, cuando se casa, usted le ha dado un poder a su esposo para que él tenga acceso a usted, a su cuerpo, a disfrutar sexualmente juntos de esa relación. Entonces usted dio un poder y tiene que respetar ese pacto, ese poder. Entonces, luego dice el apóstol, no os neguéis el uno al otro.
Y esta palabra neguéis significa no os defraudéis. Es porque si usted ya tiene un pacto y usted tiene un poder, una autorización, y usted dice no, y está cada vez y cuando poniendo pretextos y pretextos, entonces usted está defraudando el pacto y la relación y el poder que autorizó cuando estaba ahí en el altar frente al ministro diciendo sí, acepto, ¿no? En ese momento usted entró en un compromiso, en un pacto. Entonces no nos defraudemos el uno al otro. Pero dice aquí la Biblia que puede ser que usted se niegue por un tiempo y dice por mutuo consentimiento. Entonces debemos tener eso bien claro. La negación sexual debe ser por mutuo consentimiento. No es algo que yo hago de manera arbitraria y unilateral. Yo no me puedo hacer el santurrón y decir, no, yo necesito más del Señor que de esas cosas del mundo. Porque eso no, la Biblia no respalda ese pensamiento. No, usted no es más espiritual solo porque no tiene relaciones sexuales con su esposo. Eso es solo una excusa más que las mujeres usan para no cumplir el deber conyugal con sus esposos. Más bien el apóstol Pablo dice aquí, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces ahí entra una vez más, ahí está hablando de dos enemigos. Está hablando de la carne y está hablando de Satanás. Cuando la mujer se niega a cumplir el deber conyugal, está dejando a su esposo expuesto a dos enemigos. A su propia carne, que como decía el apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, ¿no? De este cuerpo que arde, que tiene esas pasiones, y lo está dejando también a merced de que Satanás le ofrezca lo que usted le está negando. Y de eso, mis queridos hermanos, en la calle sobra la tentación. Entonces, mis hermanas, ustedes deben tener mucho cuidado en no ser esa piedra de tropiezo y ese punto que Satanás necesita para introducirse en la mente de su esposo, donde él saca ventaja y le va a traer tentaciones ahí, a mesa puesta. Mis hermanos, las relaciones sexuales, y mis hermanas, no son solo para la reproducción, sino también para el placer sexual de ambos. Proverbios 5, 18 y 19 lo dice claramente. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y le está hablando entonces a hombre y un hombre y una mujer que ya están avanzaditos en años, pues, ¿no? Porque le dice, alégrate con la mujer de tu juventud, porque ya pasaron algunos años. Síguete alegrando, sigue disfrutando, no tires la toalla, no bajes los brazos, no necesitas hacer eso a un lado. Sigue disfrutando porque eso está allí. Eso está allí para que lo sigas disfrutando. Versículo 19 dice, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, mis hermanos, no nos hagamos los locos, no nos hagamos los espirituales. Aprendamos lo que la Biblia dice, eso es un recreo. Cuando estábamos en la escuela, ¿qué era la parte más bonita, no? El recreo, salíamos corriendo a jugar, a comer, ¿no? Y la Biblia dice, recréate, aprovecha, disfruta tu recreo. Disfruta esa parte que Dios te ha regalado. Mis hermanos, muchas mujeres tienen problemas en disfrutar relaciones sexuales con sus esposos. Algunas dirán no, porque lo tildan de ser un acto simplemente carnal y animal. No logran entender que los impulsos sexuales de su esposo son diferentes a los de ella. Algunas dirán no porque se excusan aparentando ser muy espirituales. Es una mujer que ora mucho, es una mujer que ayuna mucho, que va todos los días a la iglesia y por eso no quiere andar en esas cosas del mundo, ¿no? Eso es una excusa simplemente. Algunas simplemente van a colaborarle al pobre, pero su mente y su corazón están en otro lado, dejando así a su esposo con un vacío. Mis hermanos, cuando no hay esa compenetración mutua, la relación sexual viene a ser prácticamente como una masturbación asistida.
Así de feos que suena, así es, mis hermanos. La relación sexual debe ser algo que una, no que lo haga terminar a uno sintiéndose sucio. Hay libros que hablan de este tema. Por ejemplo, este libro se llama Creada para ser su ayuda idónea, escrito por Debbie Pearl. ¿Ok? Excelente libro, se los recomiendo a todas las damas. Miren lo que escribe esta hermana. Ella y su esposo tienen un excelente ministerio de consejería familiar para creyentes, para esposos. Miren lo que dice ella en la página 213 de su libro. Cuando una mujer no siente interés en la pasión que más lo absorbe a él siente que ella no tiene interés en él. Cuando una mujer solo permite, coopera y tolera, deja al hombre sintiéndose incompleto. Si para el hombre el sexo fuera únicamente copulación, haría su depósito y quedaría satisfecho. Pero para él es intimidad, una fusión de espíritus, una manera de decir te amo, te necesito, me gustas. Las necesidades más básicas del hombre son cálido amor sexual, aprobación y admiración. Si su esposa está dispuesta pero indiferente, no está expresando ni sexo ni amor. Es una tonta la mujer que se cree sus propias excusas o que piensa que lo puede convencer a él de que lo que dice es verdad. A eso nos estamos refiriendo, mis hermanos. No se trata de cooperar en la alcoba, sino de tener un acercamiento sexual mutuo, mis hermanos. Ahora, déjeme decirle que no satisfacer con buenas relaciones sexuales a su esposo es pecado. La Biblia dice claramente en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, usted ya sabe que tener relaciones con su esposo es lo correcto, es lo que Dios manda. Hay que cumplir un deber. Y si usted no lo hace, poniendo las 1000 excusas que siempre existen, entonces usted está pecando. Vamos a leer otro párrafo de esta hermana que está en la siguiente página, 214. Dice, ninguna mujer ama realmente a su esposo si no trata de agradarle en esta área tan importante. Si no te interesa el sexo, entonces por lo menos interésate suficientemente en él como para darle a él buen sexo. Si no estás amando a tu marido, estás en peligro de blasfemar la palabra de Dios. La Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Espero que simplemente no entendías que tu falta de interés sexual en tu marido era pecado, pero ahora lo sabes. Así es como esta hermana lo pone, así de sencillo y fácil en ese libro. Entonces, mis hermanas, deben tener mucho cuidado con este tema del deber conyugal. Muchas veces uno no es fácil expresar necesidad o problemas en esta área, porque obviamente es un área privada, un área en la que uno no quiere que nadie se meta o se entere de estas cosas, ¿no? Difícilmente una pareja va a ir con el pastor, ¿no? Y va a decir, pastor, mire, tenemos problemas en el área sexual. El pastor que está aquí seguramente me lo puede confirmar, ¿no? Es difícil que uno se abra a eso. Por eso es importante que haya este tipo de charlas en la iglesia para que entendamos que a veces las preguntas que no hacemos, por lo menos darlas de vez en cuando a través de este tipo de charlas, ¿no? ¿Qué tan importante es el tema de las relaciones sexuales en la pareja? Mis hermanos, hay otro libro que quiero compartir con ustedes, que es este de aquí. Se llama El acto matrimonial, la belleza del amor sexual, escrito por Tim y Beverly LaHaye. Excelentes consejeros bíblicos en temas de matrimonio y hogar cristiano. Y no solamente tienen este libro, recién nos enteramos con mi esposa y ya lo compramos. Dice, el acto matrimonial,
después de los 40, ¿no? Este es a nivel general y este es específicamente después de los 40. Ahora, estos libros están escritos justamente con este enfoque de poder entender qué son, qué significan, para qué son y cómo se puede tener una sana relación sexual entre esposos como cristianos. Entonces, es un material excelente para poder comprendernos físicamente y espiritualmente y en muchas áreas, para entender lo importante que es la relación sexual. Y hay 2 capítulos aquí que quiero compartir algunos extractos del libro con usted, porque quizás yo pueda divagar en muchas cosas, pero quiero enfocarme en lo que personas que tienen años y décadas de consejería bíblica en esta área tienen que decirnos, ¿ok? Entonces, hay un capítulo, el capítulo 2, que dice así: lo que el acto de amor significa para un hombre, ¿no? Es decir, esto está dedicado a las mujeres para que entiendan qué significa el acto matrimonial para un hombre. Entonces le voy a leer algunos extractos de lo que estos consejeros bíblicos explican. Número 1. Satisface su instinto sexual. Existe el convencimiento general de que el macho, en todas las especies de criaturas vivientes, posee un instinto sexual más fuerte, y el Homo sapiens no es ninguna excepción. Esto no quiere decir que las mujeres carecen de un fuerte instinto sexual, pero como veremos en el capítulo siguiente, el suyo es esporádico, mientras que el del hombre es casi continuo. Entonces, las relaciones satisfacen ese instinto natural que Dios puso en los hombres. Vamos a ver el segundo. Número 2. Dice: otorga plenitud a su hombría. Normalmente el hombre posee un ego más fuerte que la mujer. Si no se considera un hombre en sus propios ojos, no es nada. Y de alguna manera su instinto sexual parece estar intrínsecamente ligado a su ego. Nunca conocí a un hombre impotente o sexualmente frustrado que haya gozado de una fuerte imagen de sí mismo. Un esposo sexualmente satisfecho es un hombre que rápidamente desarrollará la confianza en sí mismo en otras áreas de su vida. La mayoría de los hombres no echan la culpa de su inseguridad a la frustración sexual porque o son demasiado orgullosos o bien no se percatan de la conexión entre una y otra cosa. Pero lo he observado tan a menudo que, donde quiera que encuentre un ego masculino quebrantado, busco su causa en la frustración sexual. Un hombre es capaz de llevar frustraciones académicas, laborales y sociales, mientras que él y su esposa tengan buenas relaciones en la alcoba. Mas el triunfo en otros campos se convierte en burla si fracasa en el hecho. Para un hombre, fracasar en la alcoba significa fracasar en la vida. Mis hermanos, mis hermanas, esto es muy, muy importante. Número 3. Intensifica su deseo amoroso hacia su esposa. Invitamos al lector a que siga nuestro razonamiento. El instinto sexual del hombre solo puede ser aliviado mediante la eyaculación. Esta es lograda por medio de 1. El coito, 2. La masturbación, 3. Emisión nocturna y 4. Homosexualidad. Más allá de toda comparación, el coito con una mujer es el medio más satisfactorio de eyaculación, mas este a su vez puede ser logrado de 3 maneras: por el acto marital, la prostitución o el adulterio. De estas 3, solamente una va acompañada por una conciencia clara y tranquila: el amor marital. Cuando el sexo proporciona únicamente placer, pero va seguido de sentimiento de culpabilidad, resulta una burla de lo que Dios quiso que fuera una experiencia satisfactoria. Por el contrario, el acto marital, al ser llevado a cabo debidamente, es seguido por relajamiento físico basado en la inocencia.
Por ser el sexo parte tan necesaria de la vida humana y porque el amor marital preserva la inocencia y la conciencia, la mujer que proporciona esto al hombre se convertirá en forma creciente en el objeto de su amor. Entonces, ahí tienen, mis hermanas. La relación marital intensifica su deseo amoroso hacia su esposa. Número 4. ¿Qué más significa para el hombre la relación marital? Dice, reduce fricciones en el hogar. Otro resultado de las relaciones satisfactorias entre la pareja es que tiende a reducir irritaciones menores en el hogar. Un hombre sexualmente satisfecho es por lo general un hombre contento. No solucionará problemas mayores, no reparará la reja torcida ni compensará un presupuesto sobrecargado, pero sí que reducirá las irritaciones menores y hará al marido más servicial y más dispuesto a resolver problemas menores. Más de una esposa comentó, mi esposo se lleva mejor conmigo cuando nuestro amor es como debe ser. Las contrariedades de los niños no afectan tanto sus nervios y le resulta más fácil tener paciencia con otra gente. La mayoría de los hombres no se percatan de que parte de sus irritaciones inexplicables pueden derivar de un instinto sexual no satisfecho, pero una esposa sabia estará alerta hacia esa posibilidad. Mis hermanas, ¿se dan cuenta? Ese temperamento de mal genio de su esposo está ligado justamente a eso. Muchas veces ese hombre está así porque no sabe cómo desahogar esa presión biológica que tiene en su interior. Entonces, si usted no está ayudando a ese hombre a canalizar esa fuerza sexual, esa necesidad biológica, él va a vivir frustrado y se va a enojar por cualquier cosa, porque está en su mente con una batalla, con una lucha interna que necesita ser resuelta. Y eso es algo que hay que estar pendientes. Número 5. Le proporciona la experiencia más extraordinaria de la vida. La explosión titánica emocional y física en que culmina el acto marital para el esposo se puede denominar como el placer más extraordinario que puede disfrutar jamás, al menos sobre una base repetible. Mis hermanas, eso es, en otras palabras, lo que un hombre más disfruta en la vida es justamente la relación sexual. Nada se compara a eso, nada, ni los deportes, ni el trabajo, ni el éxito. Hay momentos que uno de pronto tiene mucho éxtasis y alegría, ¿no? En el trabajo, en los deportes, en algún pasatiempo, pero nada se compara a la expresión sexual, al goce sexual. El aspecto más hermoso de todo esto es que Dios creó tal experiencia gozosa para compartirla el hombre únicamente con su esposa. Si la ama y cuida en la forma como Dios le ordena, se desarrollará entre ellos una relación cálida y llena de afecto, que enriquecerá toda su vida marital. La experiencia más extraordinaria y fascinante de hacerse el amor mutuamente, la cual será compartida varios miles de veces durante su matrimonio. Mis hermanos, qué tremendo es lo que este escritor nos dice aquí, ¿no? Cuán importante es. Vamos a repasar los 5 que leemos. Dice, en primer lugar, satisface su instinto sexual. Número 2, otorga plenitud a su hombría. Número 3, dice, intensifica su deseo amoroso hacia su esposa. Número 4, reduce fricciones en el hogar. Y número 5, le proporciona la experiencia más extraordinaria de la vida. Entonces, esto dicho por un hombre y su esposa que escribieron este libro, que tienen años y años de experiencia en consejería bíblica a hogares cristianos, mis hermanos. Por eso es tan importante que pongamos atención. Y ya no nos da el tiempo, pero para la próxima sesión lo que vamos a hacer es ver lo que el acto de amor significa para una mujer, ¿no? Como ahorita estamos viendo el tema de
lo que significa para el esposo, porque estamos en los roles de la esposa, pero vamos a incluir también esto, para que nosotros los varones sepamos qué significa el acto marital para su cónyuge, para su esposa. Mis hermanos, un último pensamiento que quisiera dejarles. Es interesante que en Génesis 24, 67, la Biblia nos dice, miren lo que dice, hablando de Isaac y Rebeca. Dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mis hermanos, ustedes quizás no saben o no entienden la capacidad que tiene la relación sexual en la autoimagen, en el equilibrio emocional de sus esposos, en el equilibrio del ego, el equilibrio de su persona. Un hombre que no está siendo satisfecho en su casa, en esa área, va a fallar en muchas otras áreas. Porque aunque no es el área más importante, sí que es un área importante. Miren lo que dice aquí el pasaje, que dice que trajo Isaac a la tienda de su madre Sara a Rebeca y la tomó por esposa. Es decir, allí se casaron y fueron a tener su luna de miel en la tienda de su propia madre, y dice que la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esta mujer consoló a este hombre. Usted puede consolar a su esposo a través de tener sanas y placenteras relaciones sexuales con él. Usted puede animarlo. Usted puede ayudarle a tener una sana autoestima. Por eso es que es tan importante cumplir con el deber conyugal. ¿Sí? Bien, mis hermanos, vamos a dejar allí. Y como les dije, la semana que viene voy a tratar con el mismo libro que leí ahora, qué significa el acto matrimonial para las mujeres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Señor, te pido que nos ayudes a poder entender estos principios, poder ponerlos en práctica en nuestros hogares, para la bendición del esposo y de la esposa, Señor. Te pedimos esto en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sí.